Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 17ª semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la fiesta de Santiago Apóstol. La primera lectura de hoy viene de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 15. Hermanos, llevamos un tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso, sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 125 y el responsorio es: entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte el Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 20, versículos 20 al 28. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo.
es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión, pero antes de entrar a las lecturas propias de hoy, digamos algo acerca de Santiago Apóstol, fiesta de quien celebramos este día. Santiago es hermano de Juan y los 2 son hijos de Zebedeo. Es lo que nos dicen los evangelios acerca de estos 2 apóstoles que Marcos los llama con el título de hijos de Boanerges, que significa hijos del trueno, quizás haciendo referencia a la pasión y quizás también cerrazón de mente que expresaban estos 2 hermanos, Juan y Santiago, ¿no? Eran hombres apasionados, pero a la misma vez muy cerrados de cabeza, ¿no? Los 2 fueron parte de los primeros 4 apóstoles que fueron llamados por Jesús. Esto nos los relata el Evangelio de Marcos, también como Lucas y Mateo, que después de que Jesús llama a Pedro, que fue uno de los primeros, después también al lado del lago donde están trabajando con su padre, Jesús llama a Juan y a Santiago, y dejando a su padre trabajando con sus otros empleados, pues deciden seguir a Jesús. El hecho de que los evangelios nos dicen de que su padre Zebedeo tenía otros empleados, significa de que quizás Zebedeo tenía una posición económica muy buena y que por eso tenía a otros trabajando para él, ¿no? Hay una tradición que dice que este Santiago, que también es llamado el Grande para distinguirlo del otro Santiago, el Santiago Menor, fue quien llevó o trajo el Evangelio a España y que sus restos se encuentran en Santiago de Compostela, ciudad que lleva su nombre. Según dice la tradición, que Santiago fue escogido por líderes de la comunidad de Jerusalén para que llevara a cabo esta misión y que después de regresar a Jerusalén, él muere en Jerusalén y es el único apóstol que se nos narra su muerte en el Nuevo Testamento. Esto lo leemos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 y 2. Ahí se nos dice que Herodes, el nieto de Herodes el Grande, el de Herodes Magno, quien reinó en tiempos de nacimiento de Jesús, y que ahora el nieto pues es el que manda matar a Santiago para favorecer a los fariseos de aquel tiempo que trataban de extinguir la llama del cristianismo, de la comunidad cristiana que aún se veía dentro de la comunidad judía. Así que este es el Santiago Apóstol. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. Esta primera lectura de la segunda carta de Santiago, de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, es una carta impresionante. Es una lectura que nos deja bien marcada la forma en que San Pablo se entendía a sí mismo, ¿no? La comunidad de Corinto fue una comunidad a la cual Pablo dedicó muchos años y fue la comunidad que más dolores de cabeza le causó. Es la comunidad a la cual dedica las 2 cartas en el Nuevo Testamento, cartas que están impregnadas pues con una defensa de su propia autoridad como apóstol, porque parece que su autoridad fue cuestionada tremendamente por esta comunidad de Corinto.
Y Pablo constantemente se tiene que defender en su presencia y también por medio de estas cartas, particularmente también en contra de aquellos otros que Pablo los titula como judaizantes, que buscan llevarles a esta comunidad un evangelio diferente al de él, ¿no? Así que aquí en esta bella lectura de hoy tenemos a Pablo hablando acerca del sufrimiento como ministros de la palabra, ministros del evangelio. Y aquí se está concentrando en la parte de la pasión de Cristo, del crucificado, que es un tema que en estas cartas a los Corintios Pablo desarrolla mucho, particularmente porque se está dirigiendo a una comunidad que en su mayoría son griegos. Y que por tanto, para el griego, ¿no?, un Dios crucificado, un Dios sufriente, pues es algo muy difícil de apreciar, puesto que los dioses griegos eran dioses imponentes que vivían en el monte Olimpo, ¿no? Y escuchar acerca del Dios Jesús de esta manera del crucificado, pues es un escándalo para ellos, ¿no? Pero Pablo no da pie atrás, sino insiste de que para poder entender a Jesús hay que conocer no solamente su vida, su proclamación, sus enseñanzas, sino también su pasión, porque es en la pasión donde más se manifiesta no solamente la fidelidad de Jesús a la voluntad de Dios Padre, sino también el amor de Él mismo por aquellos que Dios está salvando. Y no hay mejor forma de proclamar la crucifixión o al crucificado que un portador de esta noticia, un portador de esta vida del crucificado, que también él mismo en su propia carne es crucificado, o sea, de que sufre por las consecuencias de su fidelidad a la misión que él recibió. Así que, en cierta manera, San Pablo, en su propio sufrimiento se identifica mucho con la pasión de Cristo, o sea, con el crucificado. Y para él, pues no es algo que se tenga que avergonzar, todo lo contrario, de que ve en su sufrimiento algo que lo hace digno de ser portador de esta noticia, ¿no? O sea, ante la audiencia de griegos que se les hace difícil entender a Jesucristo como el crucificado, pues Pablo mismo utiliza su propia experiencia de sufrimientos por la causa del Evangelio también para decir, aunque sufrimos por la causa del Evangelio, aunque también somos crucificados por la causa del crucificado que es Cristo, sin embargo, la pasión de Cristo no es derrota, no es un fracaso. Todo lo contrario, la cruz es un triunfo del amor sobre la violencia, ¿no? Y este será el tema central que Pablo desarrolla en esta carta. Dice, llevamos un tesoro en vasijas de barro para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Ya Pablo también en otras cartas nos dirán, ¿de qué se puede gloriar él si todo cuanto es y tiene, todo ha sido por la gracia de Dios? Así que de nada se puede gloriar de él, y aún en sus propias debilidades, aún en sus propias flaquezas, ¿no? Precisamente por sus debilidades triunfa, resalta, brilla más la gloria de Dios. Entonces no hay nada en que él se pueda gloriar más que solamente en el amor de Cristo. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no vencidos. Esto es parte del sufrimiento, de la pasión misma de San Pablo, que no lo ve como algo lo cual se tiene que avergonzar. Todo lo contrario, se siente digno de sufrir por la causa del Evangelio y por la causa de Cristo. En esto se manifiesta aquí, en la vida de Pablo mismo, la bienaventuranza que Jesús nos deja en Mateo. Bienaventurados aquellos que sufren por la causa de Él, o por la causa del Evangelio, o por la causa de la justicia, ¿no? Igualmente aquí Pablo se siente digno
de haber sido llamado por Jesús y de sufrir por su causa, porque entonces es la gloria de Dios en Jesucristo manifestada en Él, en su sufrimiento y en su valentía de seguir predicando a pesar de los muchos sufrimientos que Él padece por mantenerse fiel a esta misión que Dios en Jesucristo le ha dado. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús, dice Pablo, en nuestros cuerpos, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. La pasión de Cristo es parte fundamental de la redención de toda la humanidad, así que su muerte produce la nueva vida, la resurrección. Igualmente, la pasión o el sufrimiento de Pablo y todos aquellos que junto con él laboran por el reino, pues también están produciendo la nueva vida de Jesús en aquellos que aceptan el evangelio que ellos proclaman, en aquellos que ven en las vidas de Pablo y sus compañeros manifestada la proclamación del evangelio y la nueva vida de Jesucristo. Así que el sufrimiento mismo de Pablo produce vida en aquellos que escuchan y aceptan la proclamación del evangelio. Así que, así como en Jesús su crucifixión nos da la nueva vida en la resurrección, igualmente Pablo se siente muy digno de interpretar su propia vida, particularmente en el sufrimiento, por medio de la pasión de Cristo. No es de que Dios exija el sufrimiento, ya esto lo hemos comentado otras veces. Dios no exige el sufrimiento, esto sería un Dios sadístico que desea el sufrimiento de sus hijos e hijas. No, el sufrimiento nace de la fidelidad a la misión que Dios nos da en Jesucristo. El sufrimiento nace de la fidelidad al amor, a la compasión, a la justicia de Dios, ¿no? Y entonces el sufrimiento es una consecuencia, no es una exigencia de lo que Dios nos pide en Jesucristo. Y ahí es donde se empiezan a revelar claramente quiénes son los verdaderos hijos e hijas de Dios, los verdaderos ministros de Jesucristo, o sea, servidores del Evangelio, aquellos que están dispuestos a vivir las consecuencias de la nueva vida en Cristo, de que no se echen atrás cuando el mundo se les echa encima o cuando las consecuencias de la fidelidad les pedirá que se mantengan firmes ante la persecución, ante el sufrimiento, ante la muerte misma, ¿no? Y esto es lo que Pablo claramente está manifestando en sí mismo, de que su sufrimiento es redentivo, los purifica y también pues purifica a aquellos que escuchan su proclamación, porque entonces su sufrimiento produce vida como un testimonio de la verdad que están proclamando. Repito, esto es algo que fácilmente lo podemos conectar con las bienaventuranzas en Mateos, donde nos dice: bienaventurados aquellos que sufren por mi causa. Continúa la lectura diciendo: y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, esto lo saca del Salmo 116, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros, y con Jesús nos colocará a su lado con ustedes. ¿Qué le puede hacer el mundo a alguien que está convencido de lo que Dios ha llevado a cabo en la resurrección de Jesucristo? ¿Qué le puede hacer el mundo? Ya Pablo en la carta a los romanos nos dirá: oh, muerte, ¿dónde está tu victoria? Y diciendo también, ¿qué es lo que nos puede separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, necesidades? No, nada nos puede separar del amor de Cristo, ¿no? O sea, para alguien que vive con esta convicción de que porque Dios resucitó a Jesucristo, también nosotros compartimos en esa victoria, entonces
¿qué me puede hacer el mundo, aun cuando cae sobre uno con el sufrimiento, con las persecuciones, aun con la muerte misma, si la muerte ha sido destruida en la resurrección de Jesucristo? Aquí tenemos a Pablo, de cierta manera, hablando con una cierta claridad de entrega a Jesucristo, con una claridad profunda de lo que significa identificarnos plenamente, no solamente con las enseñanzas de Jesús, sino con su vida misma, con su pasión, con su crucifixión, porque es parte de la vida también que nos lleva a la resurrección. Y repito, no porque Dios exija el sufrimiento, no porque Dios demande de que sus hijos e hijas sufran, sino que es parte de la fidelidad a la nueva vida que Dios en Jesucristo nos ofrece. Dice, y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Y aquí se puede sumar todo lo que Pablo ha dicho, que todo cuanto somos, todo cuanto hacemos es para la gloria de Dios. Algo que Jesús claramente también manifestaba en su vida, en su forma de ser, en su forma de relacionarse, en su forma de actuar. Todo cuanto él hacía y declaraba y enseñaba era para la gloria de Dios. Y aquí Pablo es lo que tiene en mente, de que toda su vida gira en torno a la gloria de Dios Padre, pues esto es lo que Jesús en excelencia manifiesta en su propia vida. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. El Evangelio viene de Mateos, capítulo 20. Tenemos aquí una escena que en el Evangelio de Marcos son Juan y Santiago los que vienen y le piden a Jesús esta petición. Sin embargo, Mateos pone a la madre de Juan y Santiago que le hace esta propuesta a Jesús. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué Mateo pone a la mamá? Y en Marcos son ellos, los hermanos Juan y Santiago, los que le hacen esta petición a Jesús. Bueno, sabemos de que en el Evangelio de Marcos los discípulos y apóstoles pues son pintados de una forma muy negativa por Marcos, en el sentido de que son de cabeza muy dura, de que aún hasta el final no han llegado a entender claramente quién es Jesús y por qué su vida termina de esa forma, ¿no? Entonces quizás Mateo, para amortiguar un poco esta negatividad con la cual Marcos pinta a los discípulos y apóstoles, en vez de poner a los hermanos que vienen y le hacen esta petición a Jesús, pues pone a la mamá, para que sea la mamá la que quede mal y no ellos, ¿no? También el hecho de que Mateos pone a la mamá con esta petición, pues también nos deja ahora una imagen positiva, ¿no? Digamos, ¿qué padre, particularmente qué madre, no desea lo mejor para sus hijos? ¿Qué madre no quiere garantizar que el futuro de sus hijos esté asegurado, ¿no? Y esto, las mamás particularmente, ¿no? Lo desean tanto de sus bebés como de sus niños, como de sus hijos ya mayores, ¿no? Que quieren asegurar de que sus hijos e hijas tengan la vida ciertamente asegurada. ¿Y qué no harían las madres para asegurar eso, no? Así que con esta forma de pensar podemos entender claramente la petición de la mamá de estos dos hijos de Juan y Santiago, ¿no? Pero obviamente tanto la madre como los discípulos aún no han entendido claramente el significado del reino de Dios que Dios en Jesucristo está inaugurando. Aún ellos lo entienden como algo puramente terrenal, ¿no? Y por eso la madre piensa que cuando Jesús, el Mesías, el Rey, establezca su poderío en la tierra, pues quiere que sus hijos tengan, digamos, una posición segura para sus vidas. Obviamente, tanto la madre como los discípulos no han entendido el significado, ¿no? No es un reinado terrenal lo que Dios en Jesucristo viene a establecer. Algo mucho más grande se está manifestando en él.
Pero en fin, esta es parte de la ceguez, es parte de la cerrazón de cabeza que en general en los evangelios tenemos, particularmente en los evangelios de Marcos, Lucas y Mateos. Dice el evangelio: en aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Una pregunta muy interesante. Si tú tuvieras esta oportunidad de pedirle algo a Jesús, ¿qué le pedirías? La madre quiere asegurar el futuro de sus hijos y le dice: concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Y por reino la madre, como el resto de los discípulos, entiende un reino terrenal, ¿no? Jesús le replicó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Aquí está hablando de la pasión. O sea, de que la fidelidad de Jesús a Dios Padre incluye la pasión. No porque Dios exige, repito, lo que ya he mencionado antes, de que Dios exige el sufrimiento. Dios exige la fidelidad, la entrega a la visión del reino. Fidelidad a lo que Dios está llevando a cabo, ¿no? Y es esta fidelidad, este sí a Él, lo que produce el sufrimiento cuando el mundo se le echa a uno encima, cuando el mundo no solamente rechaza la buena nueva, sino también quiere destruir este proyecto de salvación de Dios. Así que Jesús dice: ¿no saben ustedes lo que me piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Y aquí Jesús obviamente está hablando acerca de su pasión. Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Así que es Dios Padre quien tiene reservado esos lugares, ¿no? Nuevamente la madre junto con los discípulos están pensando solamente en algo terrenal. Esto lo vemos claramente cuando se llevan a cabo las elecciones, ¿no? Todos aquellos que han trabajado en la campaña para el presidente o el gobernador o el senador o el diputado, ¿no? Sabemos de que el candidato que gane, pues todos aquellos que han sido parte de la campaña recibirán buen hueso, recibirán buena posición en la posición política que reciba, ¿no? Eso nos puede ayudar para entender aquí lo que la madre junto con estos dos hijos le están pidiendo a Jesús, que cuando Él triunfe, que cuando Él se establezca, pues les caiga a ellos una buena posición que asegure su futuro. Ahora viene la reacción de los otros. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos. ¿Por qué se indignaron? Porque tenían la misma idea que ellos. La diferencia es de que estos dos hermanos junto con la madre pues se les adelantaron a ellos, pero ellos tenían la misma idea y por eso se sienten indignos. Y Jesús, como lo tenemos claramente en los evangelios, aprovecha toda situación como enseñanza. Y aquí Jesús tiene esta oportunidad de recalcar lo que ya muchas veces les ha mencionado acerca de que el llamado al reino es el llamado al servicio, y es algo que Él mismo modela con su vida. No simplemente es algo que enseña. Él, aún siendo el Mesías, el Hijo amado de Dios, Él viene a servir y no a ser servido, y esto lo modela con su propia vida. Ahora Jesús dice: pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. O sea, esto es lo que se ve muy comúnmente en el mundo, en el reinado terrenal. Como la política, el poder, pues se utiliza no para servir, sino para servirse uno mismo de su posesión. Y Jesús le dice: que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. El que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre, aquí Jesús, refiriéndose a sí mismo, con este título de Hijo del Hombre, no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Aquí Jesús se utiliza a sí mismo, o sea, Él está modelando lo que les está enseñando
a sus propios discípulos. Entonces, los que somos llamados a ser parte de esta nueva realidad que Dios ha inaugurado en Jesucristo, el reinado de Dios ya presente en Jesús mismo, y que desde entonces, desde su encarnación, ya este reinado se ha venido estableciendo, y solamente aquellos que se identifican con la visión del reino, la hacen suya y la viven, pues pasan a ser ciudadanos de este reinado, ¿no? Y Jesús quiere que todo aquel que se vea llamado a este reinado, que vean este llamado como un llamado al servicio. Al servicio, y este llamado solamente se puede llevar a cabo cuando uno claramente vea en su propia vida, en su propia carne, ¿no?, la gracia que Dios, a pesar de nosotros mismos, ha derramado, y que nos da la capacidad y el deseo de hacer con otros según lo que Dios ha hecho en nosotros y por medio de nosotros. Esto es lo que ya acabamos de describir en San Pablo. O sea, él está no solamente dispuesto a darse a sí mismo y aún sufrir, porque reconoce la gracia que Dios ha derramado en él y por medio de él para la salvación de otros. Muy bien, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.